Hola, ¿qué tal, Armando? Estamos Hola con... José, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también, aquí en Eh, cuarentena. sí, ¿verdad? Estamos en cuarentenados. Armando, déjame presentarte, leer una pequeña nota curricular tuya. Armando Villegas, él es doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor investigador de tiempo completo de la UAM y, bueno, él fue director del Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades, también de la UAM, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Bueno, dicho esto, Armando, en el contexto de nuestro proyecto de investigación, eh, quería preguntarte, entrevistarte en relación a el pensamiento de Deleuze y en particular quería que nos arrojaras luz sobre un concepto que es fundamental en la filosofía de Deleuze, que permite pues desprender de ahí el conjunto de su filosofía política, de su ontología eh, política, y también el conjunto de su ontología, que es un concepto que tiene una genealogía peculiar y que al mismo tiempo, pues eso, tiene implicaciones fundamentales, pues incluso en el terreno de la ética, ¿no? Bueno, es el concepto de máquina de guerra. Yo sé que tú que trabajas pues eso, cuestiones relativas a la filosofía política, el pensamiento de Deleuze pues presenta un papel importante en el elenco de los autores que trabajan esta área de la filosofía, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos podrías decir tú en torno al concepto de máquina de guerra? Bueno, primero yo creo que habríamos que analizar, o tendríamos que analizar, de dónde surge, cómo surge este concepto. Y también, como todo concepto, aplicarlo en, en términos referenciales a ciertos procesos sociales, ¿no? En primera instancia, yo creo que el concepto fue utilizado por ámbitos, digamos, en los movimientos sociales que encontraban en ese concepto un buen referente para describir sus propias lógicas sociales. Pero con el paso del tiempo ese concepto se fue complejizando, una complejidad que ya está en la meseta en donde aparece, es en el Tratado de Nomadología, hasta llegar a tener características de significación contradictorias. Entonces, por eso es importante que con ese concepto podemos explicar la filosofía de Deleuze y de Guattari, pero también ciertas lógicas sociales ligadas a la violencia de la resistencia, a la violencia revolucionaria, a la violencia subversiva y a otras lógicas que no necesariamente tienen que ver con procesos, digamos, políticos organizativos. Entonces, yo creo que la primera formulación del concepto de máquina de guerra tiene una deuda importante con el estructuralismo. El estructuralismo planteó en los años 60 del siglo pasado, bueno, que las estructuras de significación eran sistemáticas y luego autores como Guattari, como Deleuze, como Derrida, como Foucault, empezaron a deconstruir todo esto, ¿no? Digamos, empezaron a hablar de singularidades, en el caso de Deleuze y de Guattari, de intensidades, de líneas de fuga, es decir, empezaron a hablar de conceptos cuyos referentes no eran totalizantes de las relaciones sociales, como sí podrían haber sido algunos conceptos de la antropología de Lévi-Strauss, por ejemplo. Ujú. Pero la primera, o del mismo Foucault, de Historia de la Locura, ¿no?
La primera elaboración que rastreo yo de este concepto está en un libro poco conocido de Félix Guattari. Ese libro se llama Psicoanálisis y Transversalidad. Ahí Guattari no habla solamente una vez de máquina de guerra en un apartado que se llama La máquina. Pero ahí ya está elaborando una cuestión que refiere movimientos obreros, que refiere movimientos científicos, que refiere movimientos revolucionarios, y que refiere también lógicas sociales, es decir, una amplia gama de, 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 de significaciones aplicados a la oposición entre máquina y aparato de Estado. En ese momento, aparato de Estado, bueno, pues era un concepto que había recuperado también Louis Althusser en sus textos, era un concepto que estaba discutiendo en Francia, y creo que la primera formulación, la temprana formulación de Félix Guattari es que la máquina se opone al Estado, ¿no? Esto era muy problemático porque en el marxismo al menos, pues el Estado es también una máquina, ¿no? Y entonces ahí hay un problema de resignificación de esa palabra, ¿no? Entonces dice Guattari, bueno, la máquina es una especie de lógica social que no deja estructurar bien al Estado. Y además, el Estado, a su vez, es una lógica que impide que las máquinas lo capturen. Entonces, hay una oposición primaria que yo podría trasladar a la oposición entre máquina y estructura. El Estado como parte de una estructura sistemática, coherente, racional, que engloba las relaciones de los individuos, y la máquina, que es la subversión, no solamente como lógica social, sino también como lógica de significación, la máquina como acontecimientos singulares que producen líneas de fuga en los procesos sociales, y que lo dice textualmente Guattari. Lo que sucede con la máquina o las máquinas es que no se dejan capturar por el Estado. Entonces, o por la estructura, ¿no? Entonces el Estado está tratando de capturar a la máquina, y la máquina está tratando todo el tiempo de subvertir esa captura, ¿no? Entonces hay una oposición ahí muy, muy, muy estructurante, porque todavía Guattari en ese texto escribe un poco con la jerga más o menos, digamos, que Althusser llamó teoricista del estructuralismo, aunque ya va dando pasos para acuñar un concepto propio. Y ahí en el texto de Máquina y Estructura, Guattari al principio los opone, en un principio. Por un lado, las revoluciones técnicas, científicas, subversivas, sociales, serían maquínicas. Y por otro lado, el estatismo, el aparato de Estado, pues sería la estabilidad, la identidad, la estructura misma, ¿no? Bueno, entonces, ya en esa primera formulación, Guattari ve algunos problemas, ¿no? Pero los deja ahí sin analizar. En ese momento, Deleuze también está escribiendo algo sobre la máquina en diferencia y repetición. Y cuando llega el Tratado de Nomadología, en 1000 mesetas, ya el concepto tiene mucha mayor significación y muchas mayores complejidades, las llamo yo. Esas complejidades refieren una contradicción que viene en varias proposiciones. La principal es que, me parece que es la proposición 11, en el que Deleuze y Guattari dicen que el objeto del Estado no es la guerra. Pero luego más adelante dicen que el objeto de la máquina de guerra tampoco es la guerra. Bueno, eso muestra dos cosas a mi juicio. Muestra, por un lado, la complejidad referencial del concepto,
lo que luego se va a llamar captura fascistoide en los diálogos con Claire Parnett de la máquina de guerra, pero también muestran el propio aspecto maquínico de la propia escritura de Lesiana y de Guattari. Es decir, que al asumir un concepto no lo agotan, sino que dan, como ellos mismos dicen, líneas rizomáticas que pueden desprenderse y que pueden usarse incluso contradictoriamente. Entonces, al hacer esta complejidad, cuando dicen el Estado no es el que hace la guerra, bueno, uno dice, bueno, pero eso, si uno lee la tradición de filosofía política, bueno, uno pensaría, por ejemplo, en Carl Schmitt, ¿no? O en Clausewitz, ¿sí? Son autores que pensarían que el Estado está ahí para hacer la guerra, ¿no? Pero ellos al decir eso, y lo dicen muy bien, piensan que si leemos con cuidado, por ejemplo, a Platón, en la República, la guerra llega después. O sea, primero Platón forma su estado con 4 personas, un labrador, un artesano, un arquitecto y me parece que alguien que hace los vestidos, o sea, es un estado mínimo. Pero luego cuando el estado se va ensanchando, surge el problema de la guerra, porque surge el contacto con los extranjeros, por ejemplo. Entonces ahí uno puede leer a Félix Guattari y a Deleuze como, como autores que resignificaron el asunto de la guerra en relación al Estado. La guerra viene después de que se ha formado el Estado y como consecuencia de su degradación. Pero también podemos leer así a Hobbes, ¿no? Podemos decir que en realidad el Estado hobbesiano es un Estado que está en contra de la guerra, porque es lo que hace que la sociedad se mantenga en paz. Entonces resignifican y dicen, bueno, es que en realidad el objeto del Estado no es la guerra. Pero ahí introducen una nueva complejidad. Pero entonces, ¿por qué los ejércitos? Dicen, bueno, pues es que los estados a veces capturan las máquinas de guerra y las utilizan. Y entonces empiezan a hablar de los bárbaros, de Atila, de los nómadas, que dicen, bueno, estos pueden ser capturados por el Estado y ser usados para los fines del Estado. Pues ahí el Estado captura la máquina de guerra. Y luego más adelante, esta es la contradicción que yo encuentro, estructurante del discurso de Lesiano, que dicen, bueno, pues, pero el objeto de la máquina de guerra tampoco es la guerra. Y entonces dices, bueno, lo único que hace la máquina de guerra es impedir que se forme el Estado, pero no quiere hacerla. En principio, su vocación no es hacer la guerra. Entonces, bueno, si ni el Estado hace la guerra, ni la máquina de guerra hace la guerra, entonces, como decía Freud, ¿por qué la guerra, no? ¿Por qué hay guerra? Y una primera respuesta que es, digamos, muy sencilla, es que es la relación entre el Estado y la máquina de guerra la que posibilita la actividad bélica. Digamos, eso, de repente se encuentran los nómadas con el Estado y el Estado, que es un espacio estriado, le impide circular al nómada. Y entonces el nómada lo único que quiere es el espacio liso, el desierto, hacer crecer el desierto, dice Deleuze, ¿no? Sí. Y entonces el nómada se enfrenta al Estado y, y hace la guerra, pero su objetivo no es la captura del Estado, es como destruir ese espacio estriado para hacer crecer el desierto y volverlo liso. Y en cambio el Estado lo mismo, se enfrenta al nómada y dice, bueno, va a destruir el espacio que yo he codificado. Y ahí surge la guerra, podríamos decir. Sin embargo, esa es una explicación muy sencilla. La guerra se produciría por la relación entre la máquina de guerra y el aparato de Estado. Eso a mí me parece que puede ser una interpretación, pero luego ellos mismos empezaron a pensar, bueno, ¿y qué tal si las máquinas de guerra también son, podríamos pensarlo, en un primer momento, la forma como se utilizó para los movimientos sociales. Las máquinas de guerra son las panteras negras, por ejemplo. Son maquinarias de guerra, ¿no? Es decir, anarquistas, es decir, sin origen, sin fundamento y por lo tanto sin ley,
que están tratando de destruir las codificaciones del Estado. Los movimientos subversivos, la guerrilla zapatista, podemos decir, son máquinas de Claro, guerra, ahí vamos. Ajá. ¿no? La guerrilla zapatista, porque la guerrilla zapatista, yo recuerdo cuando Marcos le decía al niño Miguel, ¿sabes qué, Miguel? Al niño de Baja California en el 94. No te asustes, nosotros hacemos la guerra para que luego ya nadie tenga que hacer la guerra. Y Esa es la vocación de la máquina de guerra. no queremos el poder, además. No queremos Claro, no tomar el queremos el poder. Estado. Lo único que queremos es que este mazacote que está aquí enfrente no nos impida circular. Claro. Entonces, podríamos decir, ¿no? Esas guerrillas, los movimientos subversivos, etcétera, etcétera, podrían considerarse o fueron ocupados en ciertas áreas del abanico político para explicar su propia práctica y sus propios modelos organizativos. Los kurdos, no queremos el Estado Nacional, no, nada más queremos ser kurdos, no hay, queremos autonomía, no es como Kare Schmidt, que vamos a estar en una posible guerra permanente. ¿No? Pero bueno, pero también el narco. Hacia allá voy. Sí, Ya. hacia allá voy. Cuando ellos empiezan a ver esas complejidades de su propio concepto, dicen, bueno, pero puede haber capturas fascistoides de la máquina de guerra. No solamente la puede capturar el Estado, sino que también puede haber capturas fascistoides. Y entonces, nunca resolvieron el problema porque una buena parte de la escritura de Lesiana y de Guattari se dedicó a lanzar postulados, hipótesis, las desarrollaba, pero nunca concluían. Digamos, la escritura de Deleuze y de Guattari son en sí mismas también máquinas de guerra, ¿no? Sí, Claro. que se pueden leer como formas argumentales sí, formas argumentales que se resisten a hacer un sistema, a estabilizarse, etcétera, etcétera. Entonces, ahí lo dejaron. Y recientemente yo creo que quien mejor ha utilizado el concepto de máquina de guerra, bueno, no tan recientemente, en un texto ya de 2007, 2008, es el africano Membe. Membe lo que hace es como utilizar el concepto, pero no preguntarse por los movimientos sociales ni por los procesos organizativos, sino por si este concepto no se puede aplicar también a las bandas delincuenciales en el África, ¿no? Entonces él dice, estas bandas actúan como máquinas de guerra, impiden también la formación del Estado, no le disputan el poder, sino le disputan funciones, pero son maquinarias que impiden que el Estado funcione y se cierre. Digamos, podríamos decirlo con Derrida en asuntos del lenguaje. Para Derrida, el lenguaje contiene un parásito que impide que las identidades significativas se estabilicen. Bueno, las máquinas de guerra, sin valorarlas, si son buenas o malas, impiden también que el Estado se forme, ya sea procesos revolucionarios o procesos, en este caso, que Membe aplica a las bandas delincuenciales. Entonces, y ahí viene una reformulación, me preguntabas antes de empezar la entrevista, también en general del concepto de máquina. Normalmente el marxismo, yo mismo escribí un texto sobre la maquinaria en el marxismo. Bueno, la ontología heideggeriana, el Marcuse mismo, pensaron la máquina como algo exterior a lo humano, ¿no? La máquina es es un artificio que los humanos usan, ¿no? Esto viene en el libro de Marx del Capital cuando hace la historia de la gran industria, cuando dice cómo la maquinaria desplaza y proletariza aún más a las personas. Entonces esa maquinaria desplaza al ser humano de su trabajo y a mí me gusta ejemplificarlo con la idea de que durante el siglo XIX las máquinas se vuelven en contra de los humanos, ¿no? Esto está en Marx, por supuesto, está un poco antes en El hombre de la arena, en un cuento de Hoffman,
donde un autómata se vuelve en contra de Olimpia, se vuelve en contra de Nathaniel, pero también en la imaginación temprana del siglo XX, por ejemplo, en Metrópolis, donde las máquinas están manejando la ciudad sin que la ciudad se dé cuenta, y hay una masa de explotados abajo, simplemente automatizando el proceso. Y también en la imaginación, por ejemplo, de tiempos modernos de Chaplin. No sé si recuerdes cuando Chaplin está apretando las tuercas, que incluso más allá del proceso de trabajo, de la línea de producción misma, él sigue apretando las tuercas y aprieta las tuercas de una, de una de las puertas de la fábrica, luego sale a la calle y aprieta las tuercas de la ventana, entonces sigue trabajando. Entonces, la máquina, en estas tradiciones, tanto de Marcuse como del marxismo, que son casi simétricas en este concepto, es que son productos que enajenan al ser humano, es decir, que lo vuelven menos humano y lo hacen ajeno a sí mismo, ¿no? Uh-huh. Pero la reformulación de ese concepto está ahí en ese concepto de máquina, porque Deleuze y Guattari ya no entienden máquina como un artefacto exterior al humano, sino como una serie de repeticiones y una serie de lógicas sociales que pueden ir para un lado o pueden ir para otro. Entonces, las máquinas no son artefactos, puede ser una experiencia, puede ser también una experiencia de lo inconsciente en el caso del En psicoanálisis. todo caso, es una producción inmanente. Una producción inmanente, exactamente. ¿Sí? Son como buenas máquinas, cosas que no se pueden detener. A mí me gusta usar la palabra lógica, hace referencia a eh, formas de estructurar las relaciones más allá de la propia subjetividad. ¿Sí? Más allá del individuo, digamos, liberal, moderno, dueño de sí mismo, eh, eh, que los traspasan. Y estas máquinas, pues pueden ser tanto fascistoides, por ejemplo, el caso que analiza Membe, como revolucionarias o emancipatorias, ¿no? El arte, ellos también hablaron de las máquinas científicas, es decir, los acontecimientos científicos, el descubrimiento de un descubrimiento científico viene a operar como una subversión en el orden del pensamiento anterior en materia de ciencia. Entonces, siempre están como reproduciéndose a sí mismos. Entonces, me parece que el concepto es muy útil aún hoy, porque claro, los conceptos tienen que ser referenciales, si no, no deberíamos usarlos. Pero ahora refieren muchos procesos, este concepto refiere muchos procesos que aún hoy podemos describir, incluso aquí en México. Mi gato. Un acontecimiento. Ah, exactamente, es una maquinaria, ¿no? Se los voy a presentar. Aquí está. Entonces, sí, es un poco la novedad de refuncionalización del concepto de máquina y, por supuesto, con la palabra guerra, también harían una refuncionalización de la lectura que hicimos de la tradición de filosofía política que pensó que el Estado, como se hacía de ejércitos, su principal vocación era la guerra, o sea, el proteger para obligar. ¿Y cómo proteges? Pues proteges haciendo la guerra, ¿no? El famoso protergo ergo obligo es la idea de que el Estado está ahí para proteger. Pero ¿cómo lo protege? Pues con armas al Claro, sujeto, a los individuos, etc. claro. Eso. ¿Cuál sería desde el punto de vista de su genealogía, cuál sería la diferencia entre el Estado y la máquina de guerra? Pienso en la meseta de Tratado de Nomadología, en la que Deleuze hace
un repaso de la noción de clinamen, conceptos como turbulencia, torbellino, inclinación, ángulo, eh, que incardinan a la producción deseante en la que se constituye la propia máquina de guerra, pues en un espacio que no es el del significante, no es en un espacio en el que no es el de la subjetivación, sino que la propia emergencia de la máquina de guerra pues se constituye como, vamos a decirlo así, eh, causa eficiente de su propia forma diferencial, ya sea como pensamiento, a contracorriente de una imagen del pensamiento. Pienso en esta crítica que Deleuze hace al eje de Descartes, Kant, Hegel, ¿no? En la que dice que el cogito es una imagen del Estado, ¿no? A diferencia de una filosofía menor, una filosofía que en tanto máquina de guerra busca la emergencia del pueblo por venir. Entonces, no sé si sería posible eh, pensar la diferencia no de grado, sino de naturaleza entre la estructura y la máquina desde el punto de vista de su génesis. Eh, 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 Porque no es que sean dos máquinas peleando entre sí, ¿no? O no es que sean dos estructuras peleando entre sí, sino que sí, conforman un mixto. La máquina y la estructura, la máquina y el Estado conforman un mixto. No sé, pienso en los mixtos bersonianos, pero entre ambos no hay una diferencia de grado, sino de naturaleza. Es decir, Sí. la máquina es radicalmente irreductible al Estado, aun cuando el Estado se apropie de la máquina. Pienso en todos los comentarios que hace a propósito de las ciencias menores, ¿no? Que no son ciencias de Estado, que no se dejan capturar por el Estado y que siempre suponen un momento anexacto, un momento en el que una variación infinitesimal viene a otorgar un gesto diferencial a la propia producción deseante. No sé, desde el ámbito de la filosofía política, ¿cómo plantearías esta cuestión? El ejemplo del Clinamen puede ayudar mucho, porque me parece que era Demócrito quien planteaba, ¿no? El Clinamen es ese punto en el que una partícula se desprende de otra sin haber sido esperada ese desprendimiento, aunque desprendimiento ya hace referencia a como que es de la misma naturaleza. Pero justo como no es de la misma naturaleza, se desprende, si no, no se desprendería. Y me parece que lo dicen en relación a dos gotas de lluvia que van paralelas y de repente una se desprende, una parte de esa lluvia se desprende y choca con la otra. Esto, por supuesto, tiene que ver con el ámbito de lo inesperado. No te esperas. Aunque pienso que sí se les puede hacer la historia a las máquinas y sí pueden ser capturadas. Por ejemplo, en un texto que acabo de escribir, yo pienso que el asunto boliviano puede ser perfectamente entendible con este concepto, es decir, el ejército se separa del Estado y se convierte en una máquina que va en contra del Estado, digamos, constitucional, y luego es vuelta a capturar, ¿no? Igual en Salvador, cuando Bukele entra al Congreso con el ejército y desconoce al poder legislativo, es decir, el gran planteamiento de Deleuze en materia de filosofía política, me parece, si los quisiéramos poner a discutir con los teóricos que se han dicho son de filosofía política, es decir, Platón, Aristóteles, San Agustín, Hobbes, Locke, Kant, hasta Marx, en ese trazo muy, muy digamos, reconocible en la filosofía, el gran acierto de Deleuze y Guattari estriba, me parece a mí, en que eh, nunca dijeron que la maquinaria era una cuestión que estructuraba el Estado, ¿no?
Y en el ámbito de la filosofía política, pues sí, ¿no? El Estado es una máquina. Cuando, por ejemplo, analizamos las dictaduras, decimos, no importaba quién gobernara, el Estado va a actuar siempre de la misma manera, es una maquinaria, ¿no? Cuando tú aprietas un botón, no importa quién lo apriete, es la maquinaria la que se mueve, lo mismo con la burocracia, etcétera, etcétera. Entonces, el gran mérito es como desprender esta idea de que el Estado puede ser, digamos, total y que no hay más que eso. Me parece que aunque tenga esta contradicción que puede ser capturada, que puede ser ella misma fascista y la máquina de guerra nunca puede ser estructurada de manera total. Y en ese sentido es del ámbito de lo inesperado. Puede servir para muchos fines. Como tú dices, es una especie de inmanencia que va transitando, como dice Deleuze, pues los desiertos, ¿no? El foco no está puesto en la figura del Estado como columna vertebral de una historia de la filosofía o una historia de la filosofía política, sino el foco está en la emergencia misma de aquellas fuerzas entre las cuales el Estado y estas constituyen una tensión. Y de tal manera que lo que está pensando Deleuze es la emergencia de lo menor, de lo minoritario, siempre en contraposición del Estado que lo... Entonces es otro foco, ¿no? No sé qué piensas al respecto. Sí, esta cuestión de los devenires, que es importante tratarla en un sentido de que no es que una cosa pase a ser otra, sino que el devenir, por ser devenir, está siendo siempre, ¿no? Entonces, estos conceptos de lo fluido, del devenir, de la intensidad, siempre están haciendo referencia a las tensiones que las sociedades tienen. En un principio, a mí me parece que sí, máquina y estructura se oponen, pero luego ya es muy difícil eh, eh, decir que son una oposición simple y binaria, sino que hay ahí lógicas sociales y, sobre todo, singularidades. Claro. Pueden ser, Constituyen un mixto en el sentido bertoniano. sí, digamos, constituyen un mixto, pero ese mixto tiene, digamos, aberturas por todos lados. O sea, nunca se pueden constituir como un cogito cartesiano, ¿no? Claro. Nunca se pueden constituir como el final del método, ¿no? Y en ese sentido, por eso decía yo que la escritura misma de estos autores, pues, es también, actúa como una maquinaria, porque ellos mismos encuentran en sus propias palabras, aunque a veces no les gustaba hablar de metáforas ni de palabras, sino es más bien de procesos inmanentes del ser, de todo esto, eh, su propia escritura muestra que están utilizando, digamos, están siendo consecuentes con su propio modo de ver la filosofía, ¿no? Que es un devenir minoritario. No creo que su corpus teórico sea tan minoritario, la verdad. Por ejemplo, Kafka, ¿no? Kafka no es una literatura minoritaria, al menos a mi juicio, ¿no? Pero, pues recordemos en qué momento están escribiendo, ellos hablan mucho, ahí están otra vez los devenires animales, ellos hablan mucho del, pues del brujo, del chamán, ¿no? Es decir, cosas que están quitándole también centralidad al pensamiento europeo. Están ellos mismos como leyendo mucha antropología, los textos de Pierre Clastres, ¿sí? Claro. Donde habla de procesos, o sea, del famoso Ubuntu, desde el hecho de que no hay un yo y si no hay unos otros. Esos textos que les sirvieron a ellos, los de Levi Strauss, por supuesto. Bueno, el Pero, primer plasto es la sociedad contra el Estado, ¿no? y sobre todo ese de la sociedad contra el Estado, porque ahí lo citan y ellos dicen, bueno, pues es que la verdad, cuando llegan los españoles Pierre Clastres lo dice, cuando llegan los españoles a América, se sentían más cómodos con los aztecas y con los incas, porque eran como sociedades más estructuradas. En Claro. cambio, con las sociedades que podemos llamar
así entre comillas y sin valorar más tribales, pues se sentían como nerviosos, porque eran como viscosos, ¿no? Y Los no sabían guaraníes. bien. Ajá, exactamente. Entonces esos procesos son bien importantes porque estos pensadores, no solamente ellos, me parece incluso Althusser empezó a hablar de formas de organización que estaban empotradas en el capital, en el capitalismo, y que él llamó intersticios, es decir, formas que se resistían a ser capturadas todo el tiempo. Entonces, hoy en día, claro, como la propia institución del saber, digamos, mayoritaria, ¿no? O jerárquica, eh, le interesan más las políticas públicas, cómo se forma el Estado, pues no los ve. Pero estos autores nos ayudan a ver esas otras experiencias que son, digamos, devenires, que están siempre siendo, ¿no? No es que se constituyan en una organización, en un partido, en un sindicato, no, que están como, no sé, como desestructurándose todo el tiempo, ¿no? Eso podríamos llamarlo también crítica, es decir, el proceso mediante el cual el pensamiento también se está todo el tiempo revolucionando sin necesidad de hacer una teoría general del objeto. Claro. Y bueno, evidentemente el pensamiento de Deleuze en ese sentido se constituye como un reservorio de lentes, vamos a decirlo así, no una caja de herramientas, pero sí una caja de lentes para enfocar diversas coyunturas, ¿no? Para pensar en el presente. Hablamos del narco, de los zapatistas, ahorita del COVID, de López Obrador, de la cuarta T, de Trump. No, pues la COVID sería una verdadera máquina de guerra, no reconoce ningún espacio estriado, ¿no? Captura todo, ¿no? Claro, Va destruyendo las fronteras y va haciendo que... la COVID es un buen ejemplo de la forma en cómo lo vemos, ¿no? A la enfermedad, porque eh, el COVID es un elemento, bueno, no es un elemento vivo, ¿no? Porque es un ADN, pero efectivamente la forma en cómo hemos visto se ha desarrollado, pues es destruyendo el espacio codificado por el Estado, ¿no? Todo mundo hace fronteritas, ¿no? Hasta la frontera mínima que es la casa. sí. Y ahí va este virus bárbaro por todo, hasta que, digamos, digamos, se me ocurre ahora, es que sería un ejemplo también para analizar un proceso de este tipo, ¿no? Viste, primero cerraron Europa, ¿sí? Luego aislaron a China, luego Estados Unidos dijo, nosotros nos encerramos, no queremos a nadie europeo, en Sudamérica todo el mundo cerró, y luego aquí en México, por ejemplo, sucedió algo muy curioso, que los espacios estratificados se incrementaron. Las colonias, en los pueblos, la gente empezó a impedir que pasaran las personas que venían de fuera, etcétera, Dímelo etcétera. aquí en mi pueblo, un retén Claro, aquí y otro retén allá. claro, pero ahí está el pasaporte a Tepoztlán, y si no lo tienes, pues ni modo, te quedas fuera. Entonces, esas estratificaciones se como que empezaron a multiplicarse justo porque veían que este virus pues, no conocía ninguna frontera, ¿no? Claro. Digamos, en una primera elaboración, no quiero decir que el virus sea una maquinaria de guerra, en una primera acercamiento porque lo mencionaste. Bueno. Oye, Armando, qué gracias por este espacio. Realmente, pues sí, has- ah, nos has dado una palabra muy interesante a propósito del concepto de máquina de guerra, tanto al interior del pensamiento del propio Deleuze, al interior de la estructura de su propia filosofía, como en cuanto a su significación como, pues eso, como justamente como un marco analítico para dar cuenta pues de una serie de experiencias pues relativas a la vida política. El tiempo se nos acaba. Eh, Espero que nos podamos volver a reunir para tener una segunda
una segunda sesión y seguir desarrollando estos conceptos. Pues gracias a ti y bueno, pues esperemos que sirva de manera didáctica lo que dijimos para seguir estudiando este concepto que a mí todavía me sigue pareciendo profundamente complejo. Eh, eh, Va a salir un texto mío sobre esa complejidad que, que, que comporta este concepto, ¿no? Entonces, por eso me parecía importante rastrearlo desde ese texto viejo de Félix Guattari, donde opone máquina a estructura, y luego ir elaborando hasta pues Membe, ¿no? Y las formas en las que él analiza las bandas delincuenciales de su entorno. Claro. Bueno, pues pronto te busco para fijar otra sesión. Muy bien, cuando quieras, aquí estamos. Muchas gracias. Gracias a ti.